solo pasaba. Pasaba por aquí, pasaba por aquí. Ningún teléfono cerca y no lo pude resistir. Pasaba por ahí. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días a todos y a todas. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Gracias por acompañarnos en una entrevista más de YSUCA. Este día vamos a hablar sobre la guinda de mayo. Para abordar ese tema se encuentra con nosotros Eduardo García, director ejecutivo de ProBúsqueda. Buenos días, Eduardo. Muy buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes otra vez. Muchísimas gracias. También nos acompaña Margarita Zamora, ella es investigadora también de ProBúsqueda. Buenos días. Buenos días, es un placer estar acá con ustedes. Muchísimas gracias. Un tema importante el que vamos a abordar este día. Como sabemos ya muy pronto, ¿verdad? Se conmemoran 40 años de esta operación militar llamada Guinda de Mayo, que trajo consigo masacres, pero también desapariciones de personas adultas, de niños y de niñas también. Y precisamente de eso vamos a comenzar hablando. Este operativo que pues se inició el 27 de mayo y duró hasta 9 de junio, ¿verdad? De 1982 en Chalatenango. Eduardo, comencemos por esto para poner en contexto en qué consistió este operativo militar, para recordar, ¿verdad?, cuáles fueron las masacres y también las desapariciones que trajeron consigo. Como todo operación militar, hubo como una especie de anuncio de que se avecinaba esa operación en el terreno, y es por eso que el 28 de mayo mucha población que estaba en la zona de Arcatao, de Patamera, de Tequeque, toda esa población sale hacia el cantón Los Amates y se concentran ahí, ¿verdad? Al ver que se van fortaleciendo los puestos militares de Nueva Trinidad, Las Flores, ¿verdad? Es así como el día 30 de mayo, sobre mediodía, sobre la 1 o 2 de la tarde, es atacada esta población por columnas de elementos militares que venían de San Isidro, de Los Ranchos, y bajaron. Ahí empieza la primera masacre de esa Guinda de Mayo, en un intento de esa población civil de cruzar el río Sumpur. Muchos se ahogaron, otros fueron asesinados en las inmediaciones, ¿verdad? Y ahí fue una operación militar. Bueno, los militares les gusta que le llamen campaña militar porque superó las 72 horas, ¿verdad? Esa acción militar duró hasta el 6 de junio aproximadamente, y nosotros hemos podido documentar como Asociación ProBúsqueda que hubo más de 150 niños que fueron deliberadamente separados de sus madres y trasladados hacia las instancias militares de Chalatenango. Y de ahí un grupo sustancial, más de 50 niños y niñas, fueron trasladados por las damas voluntarias de la Cruz Roja hacia diferentes albergues de San Salvador. Así que esta es la acción militar que mayor reporte de desapariciones de niños y niñas tiene investigada ProBúsqueda. Y para no dejar de lado, como usted decía, se dieron diferentes eventos, diferentes masacres en diferentes zonas de la zona nororiental de Chalatenango, y aproximadamente entre 1.200 y 1.500 campesinos, campesinas, mujeres, adultos mayores fueron asesinados. Sí, estamos hablando de una gran cantidad de gente y muchas poblaciones afectadas. Margarita, como bien lo mencionaba Eduardo, ¿verdad? Muchos de estos niños que desaparecieron fueron entregados a las damas voluntarias de la Cruz Roja salvadoreña. ProBúsqueda ha dado seguimiento a estos casos. Cuéntenos qué tipo de investigaciones se han hecho específicamente en las desapariciones de este caso de la Guinda de Mayo. Bueno, quizás para comenzar, quisiera decir que tenemos registrados 55 casos solo de la Guinda de Mayo. De estos casos son 31 casos resueltos, entre ellos 17 reencontrados, uno que está en calidad de localizado,
13 casos de estos localizados fallecidos. Y bueno, nos faltan 24 prácticamente por resolver, que entre estos igual pueden haber más fallecidos, ¿verdad? Y bueno, eso ha sido, digamos, como el grupo de los desaparecidos. Esto ha sido, digamos, uno de los operativos donde más niños registrados hay desaparecidos, pero también donde más casos se han resuelto en esta situación, ¿verdad? La investigación prácticamente la hacemos es como armar un rompecabezas, ¿verdad? Es como ir tejiendo una telaraña con información inicialmente de los familiares, igual de personas que colaboran, ¿verdad? O sea, incluso se han resuelto algunos casos que ha sido gracias a la colaboración de exmilitares, obviamente de bajo rango en su mayoría. Gracias a la información que proporcionan, se han resuelto casos de estos de la Guinda de Mayo. Nosotros inicialmente, cuando se inició, digamos, valga la redundancia, el registro de los casos de estos niños, digo, o sea, seguíamos como una ruta. Y la ruta prácticamente es eso. Los niños en su mayoría fueron trasladados en helicópteros y también luego trasladados por las damas voluntarias a diferentes hogares. Incluso el primer grupo de estos niños, que también habían de la Guinda de Mayo, fue localizado en las aldeas infantiles SOS. Y estos fueron trasladados por las damas, porque hay un listado donde se tienen los nombres de los niños que fueron trasladados, consecuencia, digamos, de los viajes que realizaban las damas voluntarias al departamento de Chalatenango. Así es que así empieza, digamos, el registro de estos casos, y así fue como hemos llegado a tener este grupo. Sabemos que hay muchos más niños desaparecidos en ese contexto, o sea, no son solo estos 55, estos son los que nosotros como Asociación Pro Búsqueda tenemos registrados, pero hay muchos más niños que a raíz de los testimonios de los familiares nos hemos dado cuenta que existen muchos más niños desaparecidos todavía que no han sido reportados por su familia. De estos 24 casos que todavía faltan por resolver, ¿qué tanto avance hay en estos casos? Estamos hablando de que podría ser que próximamente sean localizados o el proceso es como un poco más lento. Pues fíjese que la verdad es que en este sentido estamos digamos que en el límite, porque nos hemos topado con la investigación y consideramos que los únicos que pueden facilitar son el que abran los archivos militares o que los mismos militares proporcionen la información. Siempre se ha dicho que no hay archivos, que ya no existen. Podría ser, lo ponemos en tela de duda, si así lo queremos ver. Pero hay muchos militares que participaron en estos operativos que aún están vivos. Entonces, estos podrían proporcionar información. Es para nosotros, digamos que fácil reconstruir los hechos. Y a raíz de eso podría ser que podríamos resolver muchos de estos casos, con la información, con los testimonios de los que estuvieron justamente en el lugar de los hechos. Es decir, la apertura de los archivos para nosotros es importante. Y si eso no existe, pero existen los militares y pueden muy bien reconstruir los hechos, y son los únicos que saben de dónde llevaron niños y cuánto llevaron y hacia dónde los llevaron. Sí, y es que esto es clave, Eduardo, y siempre tenemos que hacer referencia a eso, a los archivos militares, en la importancia de desclasificarlos. En 2019, una jueza de Washington ordenó, ¿verdad?, que se indagara un poco más y se buscaran estos documentos producidos entre 1980 y 1982 y que estaban relacionados a algunos operativos de algunas masacres como el Mozote, el Calabozo, pero también la Guinda de Mayo. ¿Qué respuesta tuvo eso? ¿Se logró desclasificar documentos? Sí, la desclasificación de documentos, primero hay que entender de dónde viene esa raíz, esos documentos, ¿no? Y entre los documentos desclasificados aparecen listados de documentos que fueron proporcionados desde el Estado Mayor de la Fuerza Armada salvadoreña hacia las Fuerzas Armadas estadounidenses. Y encontramos que a nivel de Mayo ya se habían documentado, ya se habían transmitido 150, 160 documentos. Entonces estamos ante un Estado Mayor que produjo información.
también estamos ante un Estado Mayor conjunto, ¿verdad?, de todas estas etapas de la paz, que ha ocultado información. Nosotros hemos podido acceder a documentos para que la Fuerza Armada diga que no elaboraban documentos, ¿verdad? No solo a estos desclasificados, que los enumeran y hablan de 150, 160 documentos a mayo del 82, ¿verdad? Solo de ese año, sino también documentos producidos por batallones en formación en Estados Unidos. El caso del batallón Belloso. Aún no estaba constituido como batallón, estaba formándose entre diciembre del 81 y mayo del 82, cuando entra en acción precisamente en la Guinda de Mayo, y ya producía documentos de altas, de bajas, de enfermería. Ya sabemos que había 6 compañías, quiénes las comandaban, etcétera, ¿verdad? Entonces, no es cierto que no existan documentos, sí existen. Es posible que muchos de estos documentos estén en posesión de particulares, de jefes de Estado, así como los acuerdos de paz, ¿verdad?, que tenía Cristina en su casa, o otros documentos en posesión de ex ministros de Defensa, ¿no? Y aquí hay que repartir parejo. Aquí no ha habido un solo gobierno, un solo comandante en jefe de la Fuerza Armada, ni un solo ministro de Defensa que haya querido colaborar. Todos han seguido la misma línea de ocultación. No tenemos nada, no hemos producido nada, todo eso se perdió, en favor de la reconciliación del país, mejor no tocar esto, ¿verdad? Entonces, incluso hemos llegado a formalizar un delito ante la Sala de lo Constitucional cuando declaraciones dadas por el Ministerio de Defensa decían que no existían documentos y posteriormente se ha aprobado a ello, ¿no? No necesariamente estos documentos tienen que estar en el Estado Mayor, ya lo hemos dicho. Por ejemplo, en la Asamblea Legislativa hay informes de labores de los ministros de Defensa de los años 80, porque además si un ministro no rendía informe podía ser destituido por la Asamblea, así era la legislación de ese entonces. Entonces hay una diversidad de lugares donde buscar información y por tanto estamos ante un sistema de justicia que no ha sido capaz de imputar un delito, de investigarlo y de sancionarlo. Y más que incapaz ha sido encubridor. 40 años después de esto ya no podemos hablar de que solo la justicia, esa mirada de justicia tiene que caer sobre quienes cometieron los hechos en su momento, sino sobre todos aquellos entes del Estado, personas y funcionarios que durante estos 40 años no solo no han dado información, sino que la han ocultado o han volteado la cara hacia otro lado y no la han facilitado. Así que la justicia hoy deberá ser más amplia de lo que se esperaba hace 40 años. Sí, y eso es importante siempre recalcarlo y por eso siempre hacemos referencia, como decía Margarita, ¿verdad? Sería mucho más fácil si tuviéramos esta información de los operativos militares, los casos se pudieran resolver con mucha más facilidad. Y en este operativo de la Guinda de Mayo es que nos encontramos también con el caso de las hermanitas Serrano, ¿verdad? Hemos escuchado hablar mucho sobre este caso, pero sí me gustaría, Margarita, que también lo ponga en contexto este caso de la Guinda de Mayo, que se conoce sobre el caso de las hermanas Serrano en este contexto. He visto que hay testimonios del hermano, ¿verdad?, que cuenta cómo es que fueron separados, pero coméntenos, Margarita, para que nuestros radioescuchas conozcan un poco más sobre este caso. Bueno, el caso de las hermanitas Serrano, como es parte de los 55 que tenemos registrados, ¿verdad? En este caso, digamos, se ha avanzado mucho en el sentido de que, bueno, llega hasta la corte y fue el primer caso y es un caso ejemplo, ¿verdad?, para seguir las investigaciones. En este caso, las hermanas Serrano, incluso se quiso decir que las niñas no existían, pero eso se comprobó, ¿verdad?, que sí que sí existieron y que sí desaparecieron. En este caso se cuenta, digamos, con el testimonio de los familiares, los hermanos, el de la mamá que fue también, ya fallecida, pero siguen los hermanos en esta búsqueda. Lastimosamente, como pro búsqueda, no hemos logrado avanzar en el proceso, digamos, de investigación. Es uno de los casos entre los 24, porque en realidad son 2 niñas desaparecidas, entre los 24 se encuentran estas 2 niñas que todavía siguen en calidad desaparecida y en el cual nosotros nos hemos topado, porque, como repito, no tenemos la información de quienes realmente deberían de proporcionar esta información. Hemos hecho muchas gestiones, hemos entrevistado a muchas personas, por lo que a un principio también se decía de que las niñas habían sido trasladadas a la Sierpe.
Se ha entrevistado a muchas personas que viven en los alrededores de la Sierpe, en Chalatenango, sin lograr ningún resultado, ¿verdad? O sea, no tenemos ningún avance sobre este caso, por lo que a pesar de que ha llegado hasta la Corte, las instancias que les compete hacer la investigación no la han hecho, o sea, han hecho algunas cosas como para decir, estamos trabajando en el caso, pero realmente no han profundizado, no han tocado las puertas donde deben de tocarlas. O sea, porque el registro, digamos, la información está ahí y se les ha proporcionado desde ProBúsqueda, con toda la investigación que se ha hecho, cómo investigar y a dónde deben de tocar y hacia dónde deben dirigir la investigación. Sin embargo, no se ha hecho. En el caso, como digo, de nosotros como Asociación ProBúsqueda, hemos llegado a un límite. Por eso es que seguimos exigiendo la apertura de los archivos militares. Para nosotros es importante contar con esa información. Sabemos que ahí tiene que haber información de qué fue realmente lo que pasó en el caso de las hermanitas Serrano y el caso de los que todavía nos faltan por encontrar. Sí. Decir que el caso de las hermanitas Serrano, que no era cierto, que no existía, era una forma como de lavarse las manos y de dejar a un lado la responsabilidad, Eduardo, del Estado. Sí, y hay que ponerle nombre a eso, ¿no? En su momento el fiscal, y lo dijo públicamente, hay registros de video, fue Belisario Artiga, ¿no? O sea, también hay que nombrar a las personas que han participado de esta ocultación, ¿no? Un funcionario que deliberadamente no hizo las diligencias investigativas para localizar a esas niñas. Es sencillo, bastaría con una sola orden de colaboración y ningún comandante en jefe la ha dado. Nosotros por eso demandamos en el 2019 con otro caso que está en la Comisión Interamericana, el caso Rivas, ante la Sala de lo Constitucional, que todavía no ha resuelto, ¿verdad? Para que emitiera una orden de aperturar los archivos militares. Y si se negaba al ministro de Defensa en ese entonces, que fuera el comandante en su calidad de jefe. Y así resolvió la Sala. Solo que tenía que rendir informe la Fiscalía cada 3 meses, y me parece que solo hay un informe al inicio de este caso. Y estoy hablando del 2019, ¿verdad? Estamos en el 2022. O sea, es evidente que todos los gobiernos, incluido el actual, de forma deliberada, han intentado evadir la justicia. Y eso es un delito. Y por eso se enfrentan a estos litigios internacionales. Es vergonzoso para el país tener que recurrir a las instancias internacionales porque se demuestra que a nivel nacional no somos capaces de aplicar la legislación. Y eso lo estamos viendo en la cotidianidad, ¿no? Cuando tenemos cerca de 30.000 personas que han sido en estado de excepción, apresadas, pero que no hay un solo juicio, ni hay una sola prueba probatoria de que son su culpabilidad. Habrá culpables, ¿verdad? Habrá personas inocentes, incluso hay asesinatos dentro de los recintos penitenciarios, por tanto hay una responsabilidad del Estado. Y quiero señalar precisamente esa incapacidad. La impunidad es la incapacidad de un Estado de imputar un delito, de investigar y presentar las pruebas. Y eso no se ha hecho con las hermanas Serrano, no se ha hecho con ningún niño o niña desaparecido durante el conflicto armado y no se está haciendo en la actualidad. Entonces estamos viendo que no hay un cambio de dirección en el país por hacer que el país aplique la justicia, aplique la ordenanza, la Constitución y las leyes que están en vigencia actualmente. Sí, Eduardo, y de estos casos de niños y niñas desaparecidas en El Salvador en el contexto de la guerra, ¿cuántos han sido judicializados y cuántos han llegado a la Corte Interamericana? Pues estamos hablando de 13 casos aglutinados en 3 sentencias de la Corte Interamericana. El caso de las hermanas Serrano Cruz en el 2005, cuando estaba el presidente Saca. El caso Contreras en el 2011, cuando estaba el FMLN. El caso Rochá en el 2014, cuando estaba el FMLN, Salvador Serén. Y el caso Rivas, que está en la Comisión Interamericana y que posiblemente llegue a la Corte entre este año o el que viene, mientras está de presidente el señor Bukele, ¿verdad? Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que no hay una vinculación político-partidaria en esto. Hay una búsqueda de la justicia per se, ¿verdad? Puesto que tanto a funcionarios públicos de un espectro político como de otro, se les señala por el mismo cometimiento, el mismo error. Por eso hablo de un continuo en la impunidad. Y bueno, como lo mencionó también Margarita, en 2005 es que se condena al Estado salvadoreño precisamente por este caso que estamos mencionando de las hermanitas Serranos. ¿Se logró de alguna manera hacer alguna reparación de lo que decía la resolución? ¿Qué se cumplió y qué no se ha cumplido todavía? Desde hace 17 años
que figura esa sentencia y figura la obligación por parte del Estado a acatar una sentencia por parte de la Corte Interamericana. A lo único que se ha llegado es a la indemnización económica de las víctimas, ¿verdad?, de sus familiares, puesto que las niñas no han aparecido, y a la atención psicosocial de los familiares que la han demandado, y atención en salud. El tema de justicia todavía a través de la Fiscalía en el juzgado de primera instancia de Chalatenango todavía está en su fase de instrucción, de aporte de pruebas. Estamos hablando de 17 años, pero es que el caso entró en esa instancia judicial allá por el año 94, 95. Ese caso tuvo que agotar todas las instancias nacionales para llegar a la Corte. Hay un informe de la Procuraduría de Derechos Humanos del 94, hay una denuncia en la Fiscalía del 95, hay una denuncia ante ese juzgado en el 94, 95, 96, entre esos 2 años, ¿verdad? Y hay unas habeas corpus para agotar todo el proceso judicial nacional sobre esos años 98, ¿verdad? Es que llega a la Corte y se resuelve en el 2005. Entonces estamos hablando de una larga trayectoria donde el Estado no ha sido capaz, el órgano de justicia no ha sido capaz de avanzar de la fase de instrucción de un caso. O sea, no ha sido capaz de imputar el delito, de diligenciar, de hacer nuevas oficios que sean contundentes, que sea para la evolución de este caso, ¿no? Y eso no se ha resuelto a la fecha. Ha habido que derrumbar una ley de amnistía que decían que era un obstáculo. Hemos tenido que presentar políticas de persecución penal que la Fiscalía las tiene ya aprobadas, ¿verdad?, pero que no las aplica. Hemos tenido que pelear como sociedad civil a que haya un equipo de fiscales capacitados en crímenes de lesa humanidad y no avanzan los casos. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Tiene la capacidad la Fiscalía de ordenar un allanamiento? ¿Lo permite la Fuerza Armada cuando lo ordena el juez del Mozote? ¿Hay una capacidad por parte del comandante en jefe de la Fuerza Armada y presidente de enfrentarse a un poder fáctico como es la Fuerza Armada para ya determinar estos casos que tienen 40 años y que supuestamente, como lo ha dicho el actual presidente, él no participó, no tiene por qué nada ocultar? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el país para que este continuo, desde que se cometieron los hechos hace 40 años y 17 desde que se venció todas las instancias nacionales y pasó a la Corte Interamericana, no avancen? Sí, así es. Antes de irnos a la pausa, Margarita, quisiera que nos dijera de estos casos que nos ha mencionado Eduardo, que han llegado a la Corte Interamericana. ¿Solo el caso de las hermanas Serrano es de la Guinda de Mayo o hay otros? No, en este caso solo el caso de las hermanas Serrano es de la Guinda de Mayo. ¿Estos otros casos pertenecen a otras masacres en otras zonas? Sí, son de diferentes masacres, diferentes departamentos, diferentes situaciones, pero siempre desaparición forzada. Sí, bueno, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, usted que nos está sintonizando va a tener la oportunidad de hacer sus comentarios o preguntas a Eduardo, a Margarita sobre este caso, casos de desapariciones también. Ya volvemos. Buenos días. Celebra la vida junto a nosotros. YSUCA 91.7 FM. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Siempre con vos, buscando la verdad. La voz con vos, canción de libertad, dando voz a los pobres y a la comunidad. YSUCA,
Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos hablando sobre la guinda de mayo. Nos acompaña en la cabina de YSUCA Eduardo García y Margarita Zamora, ambos de ProBúsqueda. Es momento de que usted pueda participar, si así lo desea. Puede marcar nuestros números directos 2275-9501, 2275-9502, o también puede escribirnos o dejarnos sus mensajes de voz a nuestro WhatsApp 7571-2779. Por ahí nos puede escribir. Recuerde, también estamos transmitiendo vía Facebook Live. También por ahí nos pueden dejar sus mensajes de texto. Mientras nos llegan las participaciones, ya tenemos una. Adelante. Buenos días, Inmaculada. Buenos días, doctor y la otra señora. Soy Carlos Cáliz y estoy aquí en Santo Tomás. La situación nuestra con relación a que entregue los documentos por cada delito que se cometió ha sido que ningún gobierno pasó el FMLN, que creímos que por ahí iban a dar algunas soluciones, pero también lo han ocultado, porque este país está acostumbrado a que nadie cumple las leyes, y el que las cumple ya es enemigo del Estado. Ese es el otro problema. La prueba más ingrata de esta última vez que el señor Bukele, el juez que libere o defienda a fulanos será también perseguido con B. Entonces vienen leyes internacionales que le dicen al Estado que cumpla esto y tampoco se saltan. O sea, un absolutismo total que nadie lo puede combatir ni nada, porque están metidos siempre los de siempre, como siempre nos han gobernado los hijos y los tetahijos de los que hicieron la tal independencia que nunca fue. El pueblo nunca ha participado, y cuando participa es un comunista. Entonces no sé de dónde, cómo va a haber las leyes del país para que se cumplan, porque todos son arrodillados, los que están ahora y los que han estado siempre. Por eso yo conozco bastante gente que ha sido desaparecida. Nada menos hay uno que se llamaba Rafael Méndez de San Antonio Abad, en la calle de la Granjita. El joven estaba, y este es un señor de bastante edad, como 35 años, sentado a la orilla de la calle, sentado, y se lo roban y se van, y hasta ahora. La mamá ya murió, no me han dicho que diga esto, pero que me perdone la familia de San Antonio Abad. Pero la niña segundita murió con la idea de que su hijo estaba en una finca del volcán, pero no fue cierto. Entonces hay infinidad que no están clasificados, y estos que están clasificados el Estado se niega a darles justicia, porque lo que está buscando es justicia. Yo los felicito mucho, porque esto no lo debemos dejar de hablar aunque pasen los años. Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. ¿Alguna reacción, Eduardo, a la participación? Sí, el señor tiene parte de razón, ¿verdad? Fíjese que él tocaba un punto tibiamente, pero lo tocaba, ¿no? Yo sé que van a venir muchas preguntas diciendo que solo con la Fuerza Armada, que solo le apuntan a los gobiernos, ¿verdad? Y que no hablamos del FMLN. Pero ¿quién tiene la responsabilidad del órgano de justicia a su cargo? ¿Quién se ha propuesto a la Asamblea para que lo aprueben como fiscal? Porque dice que se va a comer el mundo en justicia, y quiénes son los jueces. No somos los ciudadanos los que tenemos que investigar estos casos, es el Estado. Y hoy que el Estado está concentrado en una orden del comandante jefe de la Fuerza Armada y presidente de la República, pues bastaría con que dijera: vamos a abrir los archivos, vamos a investigar eso, vamos a reconstruirlo tal como lo mandata la Sala de lo Constitucional, independientemente de quién cometió el abuso, ¿verdad? O sea, si el problema es que nosotros estamos polarizados, porque yo ya he escuchado esas respuestas, ¿no? Que por qué solo a los del Ejército y no a los del FMLN. Mire, nosotros tenemos casos de todos, ¿sí? Pero el responsable no somos nosotros, el responsable es el Estado de investigarlo. Por eso hablamos del Estado, de los tres órganos del Estado. Una buena ley en la Asamblea para liberar archivos, un órgano de justicia competente y apegado a la ley, y un presidente comandante jefe de la Fuerza Armada. No hay para dónde. Tenemos que mirar hacia los responsables y no hacia quienes hacen algo para resolver lo ocurrido. Así es. Tenemos otra llamada. Muy buenos días. Muy buenos días. Adelante. Sí, yo soy uno de los que estuvimos combatiendo en ese operativo por el 81, la área de Cantón Las Minas, Las Vueltas, Ojos de Agua, ¿verdad?
Entonces, recuerdo de que, ¿sabes? Fue muy peligroso, operativo, porque era el primer operativo Tierra Arrasada, donde abarcaba todo el sector de Chalatenango, donde todas las fuerzas operativas del enemigo iban con todo, lo que encontraban eso mataban, si un chucho hallaba eso mataban, si hallaban cualquier animalito lo mataban, decían que era guerrillero, así personas que encontraron también la mataban, niños, mujeres, ancianos, esa vez nosotros nos fueron, lo llevaron toda la gente de población sobre la quebrada Cimarrona, sobre el camino Chicahuite, y estuvo concentrado toda la gente de masa, donde el enemigo morteriaba de Chalatenango desde la Sierpe, y a una señora un morterazo le voló la pierna, se quitó la canilla, y eso se lo hizo más difícil para cargar con una señora en la guinda, porque estuvimos hasta la montañona, allá estuvimos refugiados, donde el enemigo se recuerda de la montañona, salimos de ahí y salimos para los Naranjos, fue muy tremendo, esa experiencia que tuvimos, donde el enemigo perseguía a la población civil, donde hicieron terribles masacres, personas que hallaban, la gente que no podía caminar o se cansaban, quedaban, ya la mataban, donde la encontraban. Yo, mi señora, pues también ella tuvo un bebé, una niña que nació en mayo del 81, el 31 de mayo, aquí tuvo que indiar ella, con una escritura en dieta, fue terrible, y así estamos llegando a ese momento con este gobierno, un retroceso que hemos tenido, solamente muchas gracias por darme el espacio. Bueno, muchísimas gracias por llamar y darnos su testimonio. Es una de las personas que vivió muy de cerca esta situación, Margarita, y es por eso que uno dice cómo olvidar, ¿verdad?, esas situaciones, y esta gente que estuvo involucrada en esto, pues no olvida y continúa exigiendo justicia precisamente por eso. Claro, es importante el escuchar, ¿verdad?, cómo las personas siguen viviendo el momento. Por lo mismo es que nosotros continuamos con el trabajo en la búsqueda y en la investigación de los casos de las niñas y niños desaparecidos, porque es una desaparición continuada. O sea, no solo desaparecieron en el 82 y hace 40 años de la desaparición, y la desaparición sigue. Y el dolor de la familia sigue. O sea, eso no. Muchas veces se dice, ¿para qué recordar el pasado? ¿Para qué abrir heridas? Las heridas siempre, desde ese momento que se dio la desaparición, la herida está abierta. Lo que necesitamos es curarla, lo que necesitamos es resolver sobre todo la injusticia, ¿verdad?, la impunidad, porque como bien decimos, la impunidad de ayer es la impunidad de ahora, y no es posible que eso siga así. O sea, ya es mucho tiempo, muchos familiares de estos niños se nos están muriendo, y se están muriendo con el dolor de no haber conocido la verdad, ante todo la verdad. O sea, la justicia viene por añadidura, pero para nosotros es importante conocer la verdad, saber qué pasó con estas niñas y estos niños, dónde están, cómo están, si es que están vivos o realmente fueron asesinados. Entonces, es el dolor, como digo, sigue, el sufrimiento de las familias, ahí está. La desaparición es continuada, eso no termina hasta que se conozca la verdad y pueda haber un proceso de duelo en el caso de los fallecidos, o un reencuentro en el caso de los niños que siguen todavía con vida, que por supuesto ahora ya no son niños, ya son adultos en su mayoría. Claro, y en eso es que ha contribuido y sigue contribuyendo ProBúsqueda. Tenemos un audio, vamos a escuchar. Buenos días, Kenia, Eduardo, Margarita. Creo que lo primero que debemos saber los salvadoreños es que estamos siendo víctimas de una indiferencia de los gobiernos anteriores y el gobierno actual. Creo que
no nos estamos educando, no estamos formándonos, hemos sacado del currículum nacional todos estos acontecimientos y nos han enseñado a no aspirar a justicia. Eso le conviene al gobierno actual y le convino a los gobiernos que nos antecedieron. Pero no vamos a avanzar como una sociedad civilizada, como una sociedad que respeta los derechos humanos, si seguimos igual de indiferentes. En la actualidad hay una cantidad de madres que están buscando a sus hijos porque el Estado mismo les ha ocultado en dónde está y no pasa nada. Todos los salvadoreños seguimos exactamente igual, pero es producto de lo que nos desensibilizaron desde antes. Un abrazo y adelante. Muchísimas gracias también por su participación. Le cedo la palabra, Eduardo. Sí, en este caso estamos viendo ese continuo. Yo invitaría a cualquiera de los gobiernos anteriores o al de ahora, ¿no?, a decir qué han abonado para que le haya cambiado la vida a las víctimas. Y la respuesta creo que va a ser muy poco o nada, ¿verdad? Y cuando vamos al trasfondo, que es una necesidad de buscar verdad, justicia y reparación, vemos que es la gran ausente en esto. Y eso me lleva precisamente a romper una lanza en pro de las víctimas. ¿Qué sería de este país si las víctimas hubieran obrado tomándose la justicia por su mano, con venganza, como se le ha insultado diciéndole muchas veces esto, ¿no? No estuviéramos en un Estado que conoció la democracia, no estuviéramos ante las propuestas de leyes que se han hecho o las iniciativas para fortalecer el sistema judicial, ¿no? Lastimosamente eso se va revertiendo con el tiempo, pero las víctimas han apostado y siguen apostando en esa lucha de búsqueda por la verdad, la justicia, precisamente a fortalecer un Estado de Derecho. Y eso es encomiable, porque lo han hecho contra viento y marea, contra todos los poderes de todas las instancias del pasado, del presente, hasta la actualidad, ¿verdad? Han llegado a la Asamblea Legislativa, han llegado a los tribunales, han llegado a la Fiscalía, han llegado a la Corte Interamericana. Yo creo que más no se le puede pedir a personas sencillas, campesinas, que son las que realmente entienden qué significa la palabra democracia, fortaleza de las instituciones del Estado y garantía de no repetición. Entonces, si en algo tenemos que hablar en bien en este programa, después de haber señalado las grandes ausencias de los que tienen a su mano la aplicación de la ley, ¿verdad?, lo único que podemos hacer es elogiar a estas víctimas que han luchado encomiablemente. Y con esa idea quiero que les quede en la cabeza a todos los que nos escuchan, porque muchas son víctimas. Sí. ¿Y ha habido algún acto de perdón de parte de alguno de los gobiernos, Eduardo, ante estos casos de desapariciones y estas masacres? Sí, ha habido actos de perdón después de las 3 sentencias de la Corte Interamericana como parte del cumplimiento de esa sentencia, ¿verdad? En el caso de las hermanas Serrano Cruz fue el primer acto de perdón, lo llevó el canciller Laín en nombre del Estado salvadoreño, el presidente no acudió, ¿verdad? Y más que un acto de perdón fue un acto vergonzoso donde el canciller Laínez se lamentaba, hoy está trabajando en la OEA, espero que nos esté escuchando, ¿verdad? Se lamentaba por lo ocurrido. ¿Cómo uno se puede lamentar por lo ocurrido siendo un funcionario público y no condenar lo ocurrido? Y después exhibió un cheque indemnizatorio a las víctimas, intentándolas humillar, ¿no? No eran dinero lo que buscaban las víctimas, porque ya que se les dio, ¿verdad?, no hubieran seguido reclamando el paradero de las niñas y la justicia por 17 años más, ¿verdad? Entonces, esto nos debe servir de lección. En el caso Contreras se hizo también un acto de perdón, donde estuvo presente el canciller de la República en ese momento y el caso Rocha. En el caso Rocha fue más emblemático porque el Estado pidió perdón por el asesinato de Ernesto Salinas. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que acabó la búsqueda ahí? No. Eso quiere decir que las investigaciones llegaron a que uno de los niños de la sentencia Rocha había sido asesinado en el contexto del sabotaje del Puente de Oro. Y por tanto, de esa ejecución extrajudicial en un niño de apenas 5 o 6 años, debió de diligenciarse una investigación para dar precisamente con el cuerpo del niño y con los autores intelectuales y materiales de ese asesinato, que entendería yo que esta sociedad lo reprocharía porque era de un niño de 5 o 6 años, ¿verdad? Así es. Hablemos también, Margarita y Eduardo, de las normativas que
pueden de alguna manera pues contribuir a que esta búsqueda sea un poco más fácil. El año pasado la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Banco Nacional de Datos de ADN. ¿Esta ley les ha favorecido en la búsqueda de niños desaparecidos o no? Bueno, en realidad no tiene nada que ver, digamos, con el caso de la investigación de las desapariciones. Este es más que todo para crímenes sexuales prácticamente, ¿verdad? Y otros. No incluyó lo que es la parte de las desapariciones, o sea, no hay nada que ver, digamos, relacionado a los desaparecidos. Y sí será desaparecidos de otro contexto, pero quizá los desaparecidos actuales, pero no los desaparecidos del marco del conflicto armado. O sea, esto no está, digamos, relacionado. Incluso mucho se ha hablado del banco de perfiles genéticos y eso está incluso dentro de la sentencia de las hermanas Serrano Cruz, que ahí se menciona que el Estado está obligado a crear un banco de perfiles genéticos para investigar los casos de las niñas y niños desaparecidos. Sin embargo, a la fecha seguimos exigiendo que se cree ese banco y sigue en ausencia, ¿verdad? Es decir, están creando otras leyes para crear otros bancos que no tienen nada que ver con la búsqueda de los desaparecidos. Es decir, no nos favorece en el caso de ProBúsqueda porque no ha sido incluido el caso de las niñas y niños desaparecidos. Eso sigue, digamos, en ausencia, ¿verdad? Por lo que seguimos nosotros exigiendo que se cree realmente un banco donde se incluya las desapariciones forzadas de las niñas y niños, incluso si tiene que ver también con adultos de conflicto armado, pero no con la que se ha creado, con la que se está creando, no está relacionado, no nos está favoreciendo a las víctimas de la desaparición forzada. Como digo, es importante que se tome en cuenta y que, sobre todo porque es parte de la demanda, ¿verdad? O sea, es parte de la sentencia y están obligados los estados a cumplirlo. Pero hasta la fecha no se ha cumplido nada de eso. Es importante aclarar este punto, Eduardo, porque, bueno, se habla de una ley de Banco Nacional de Datos de ADN y uno imagina que cualquier caso, ¿verdad?, puede pues hacerse uso de este banco y de esta ley, pero ya decía Margarita, ¿verdad? Y no es que los delitos sexuales no sean importantes, claro que lo son, pero ¿por qué dejar de lado también, ¿verdad?, las víctimas de desapariciones? Claro, para que la gente que nos oiga lo entienda, ¿no? Imagínense un teléfono celular. El teléfono da igual que usted tome fotos familiares y fotos de otros eventos sociales. Solo los va a guardar en una carpeta los que son de la familia y en otra carpeta los que son de otros eventos que no tienen nada que ver con la familia, ¿no? Pero en el celular caben, según la capacidad que tiene, para distintas fotos. Eso pasa con un banco de perfiles genéticos, un banco de ADN, ¿no?, como se le conoce. Da igual que tenga una carpeta en la computadora pequeñita para almacenar los perfiles genéticos de los familiares y desaparecidos en el contexto del conflicto armado, otro de los violentadores sexuales que están guardando prisión, como es el caso actual, ¿verdad?, y otro de víctimas de desapariciones contemporáneas, ya sean producto de la delincuencia a través de maras y fosas clandestinas como conocemos, o personas que en su viaje hacia Estados Unidos han desaparecido, ¿no? No ocupa lugar en la computadora. Son archivos tan pequeños que pueden haber millones de ellos en una computadora. Entonces, la negligencia de no haberlo hecho de esa manera, un banco de ADN completo para satisfacer todas las demandas de toda la ciudadanía, que había capacidad de hacerlo, ¿verdad?, no ha sido por incapacidad de equipo, ha sido por incapacidad mental, diría yo, o por negligencia de quienes estaban a cargo de levantar la mano en ese momento en la Asamblea y de quienes están a cargo en la Asamblea actualmente de no reformar esa ley. Aquí hay que ver siempre el continuo del cometimiento del delito, ¿no? Y igualmente culpables son quienes aprobaron esa ley como quienes no la han cambiado en la actualidad. Algo similar pasa con la Ley de Justicia Transicional y Reparación para las Víctimas. En el 2019 la Asamblea aprobó una ley que no fue de nuestra satisfacción, el presidente Bukele la vetó y esa ley permanece en un limbo jurídico porque no ha terminado su proceso de formulación de ley y porque la Asamblea Legislativa que entró posteriormente de Nuevas Ideas no ha querido revisar la legislación que hay. Se articuló una Comisión de Justicia y Derechos Humanos hace ya más de 8 meses para crear esta ley, una comisión que empezó primero a desprestigiar a las organizaciones de derechos humanos y a imputarnos que no éramos capaces de atender a la población cuando era responsabilidad del Estado,
y no reconociendo los adelantos que hemos promovido en este gobierno y en los anteriores, proponiendo leyes y dando atención a las víctimas que eran responsabilidad de los estados anteriores. Y dijeron que en 6 meses iban a tener una ley de justicia transicional. Estos 6 meses se están prorrogando y la Asamblea ha tomado a bien decir que tiene otras prioridades y no las víctimas que se están muriendo y que tal vez dentro de un año tengan una ley. Yo solo esperaría que se fueran congruentes con sus acciones, que fuera una buena ley y que se hicieran cargo de la responsabilidad que implica las personas víctimas que se han muerto del 2019 hasta ahora sin haber accesado a la reparación y a la justicia, como los anteriores gobiernos deberán ser responsables de las víctimas que se murieron en esa ley de amnistía sin poder accesar a la justicia también. Bueno, hablemos también de la peregrinación y el acto conmemorativo que habrá, ¿verdad?, para precisamente conmemorar los 40 años de las víctimas de la Guinda de Mayo. Cuéntenos, Margarita, ¿qué habrá? Bueno, se tiene planteado, digamos, hacer una peregrinación que va desde un punto que prácticamente está en una capilla, ¿verdad?, que era en esos tiempos una capillita que había en Los Amates, en el cantón Los Amates. Desde ahí se iniciará la peregrinación hasta el río Zumpul, que fue donde realmente ocurrió la mayor parte de la masacre. Y fue, digamos, es la parte histórica donde se vieron los niños, mujeres, ancianos, que se los llevó el río Zumpul. Por eso para nosotros es importante ese momento y estar, digamos, en ese evento. Por lo que invitamos a la población que pueda participar, los que puedan desplazarse, a acompañarnos ese día, ya que habrá habrá testimonios, habrá, digamos, algún acto cultural también, y la misa, que es algo en acción de gracias por los 40 años a los que hemos llegado, ¿verdad?, a los que estamos llegando, y que seguimos conmemorando y seguimos luchando y seguimos buscando a los que todavía nos faltan por encontrar. Y es un momento, digamos, gratificante también para las víctimas, porque nos podemos encontrar, nos podemos reunir, podemos estar ahí, compartir y saber que no estamos solos en esta lucha, y que habemos muchos que continuamos haciendo el esfuerzo, haciendo la lucha, y que estaremos siempre ahí por la búsqueda de la justicia, la verdad y la reparación para todas las víctimas de la desaparición forzada. Entiendo, Eduardo, que se hace la conmemoración ahí en Los Amates porque es el punto donde la gente de estos caseríos se reunió para luego cruzarse el río. Explíquenos. Efectivamente, Los Amates fue el punto de concentración allá por el día 28 de mayo de 1982, y ahí es donde se inició realmente la guinda. En ese punto aproximadamente hubo más de 5.000 personas. No solo eran personas que vivían en la zona nororiental de Chalatenango y que habían bajado a concentrarse porque pensaban que la operación militar iba hacia el norte, ¿verdad?, huyendo de esa operación militar, saliéndose de la zona conflictiva para no ser agredidos, para no encontrarse en medio, sino que también habían personas que habían huido del departamento de Cabañas, ¿verdad?, en las operaciones anteriores, en los meses anteriores, ¿verdad?, y que muchos de ellos habían ido a La Virtud, a un albergue para refugiados, ¿verdad?, y dadas las condiciones de insalubridad retornaron al país y se quedaron en la zona de Chalatenango, puesto que no había condiciones en Cabaña, ¿no? Entonces ahí sí se calcula que más de 5.000 personas, imagínense en un valle como Los Amates, 5.000 personas, con esa vestimenta característica que se visten nuestros campesinos, nuestras campesinas, de colores luminosos, ¿cómo pudieron decir que eran guerrilleros? Ahí habían niños, habían ancianos, habían mujeres, habían hombres, incluso tenían animales que iban a llevar en la guinda, en la huida, en esa concentración, para poderse estar abasteciendo, ¿no? Era evidente que era población civil y deliberadamente fue perseguida, atacada, asesinada, empujada hacia el río Zumpul para que murieran y perecieran en esa agua. No obstante, los que cruzaron el río Zumpul fueron igualmente perseguidos, desaparecidos. En esa guinda hay 2 zonas emblemáticas, el Cerro Grande en Nueva Trinidad y Loma Pacha en San Antonio, creo que es el municipio de San Antonio de la Cruz, donde aterrizaron múltiples helicópteros. Nosotros hemos documentado 12 helicópteros UH-1H de la Fuerza Armada que eran colaboración de los Estados Unidos, ¿verdad? Y de donde salieron al menos 50 niños, 55 niños de cada uno de estos puntos, sumado
a los que nosotros tenemos censado porque se nos han interpuesto denuncias, a los que aparecen en los listados de la Cruz Roja, quitando los que son coincidentes, ¿verdad? Es por lo que podemos decir que más de 150 niños, o al menos 150 niños, fueron sustraídos del cuidado de sus padres, llevados a instalaciones militares en La Sierpe, en Chalatenango, algunos dados en esa zona, ¿verdad?, y que forman parte de familias que fueron criadas pertenecientes al hospital de Chalatenango o que están en reubicaciones en asentamientos que se dieron después de la guerra en Chalatenango, y otros niños, niñas que fueron sacados del país en formato de adopciones irregulares, ¿no? ¿Y eso cómo lo constatamos? Con los reencuentros que hemos tenido, los casos resueltos que hemos tenido. Y aquí hago un llamado de atención a la Fiscalía, que es el ente investigador de estos casos. Nosotros entregamos un documento con nombres, con personas, con itinerarios, con puntos bien documentados, y se lo entregamos a la Fiscalía, a los jueces, a magistrados, a políticos de este país, para que investigaran con toda la documentación necesaria, incluido desclasificados estadounidenses. A la fecha no hemos tenido respuesta de avance en esas investigaciones, y son la responsabilidad del órgano de justicia investigar, sancionar. Deben de localizar de los 50 casos que ha documentado ProBúsqueda a todas las niñas, porque tal vez una de ellas es una hermana de las hermanitas Serrano, una de las niñas Serrano. Y eso lo van a poder delimitar a través de muestras de ADN. ¿Cómo lo van a hacer? Con un banco de perfiles que responden a otras necesidades de la población, ¿no? Entonces, todas estas son las cosas que tenemos que revisar, y que ya han pasado 40 años, que ya han muerto muchas madres, pero que no podemos dejar pasar. Por eso es la conmemoración. La conmemoración es para recordar que esto ocurrió, para pedir que no vuelva a suceder y para resolver lo que es responsabilidad de resolver por parte de la sociedad y del Estado salvadoreño. Sí, Margarita, también ya para ir finalizando, ¿cuál sería también el llamado al actual presidente de la República? Ya nos ha dicho Eduardo, bueno, cómo es que las organizaciones 50 ProBúsqueda durante mucho tiempo ha exigido, ha solicitado, ¿verdad?, la investigación de estos casos. Ningún presidente de la República pues ha puesto como voluntad en hacerlo. El presidente Nayib Bukele tiene la oportunidad de poder cambiar esta situación como comandante general de las Fuerzas Armadas. ¿Un mensaje para él? Bueno, yo creo que es importante tocar el corazón de la población, pero en este caso especialmente el del presidente, ¿verdad? Porque él tiene el poder que el pueblo le ha dado para responder y para resolver, digamos, el caso de las desapariciones forzadas. Ahora, yo podría decir, no hay excusa porque no tienen la correlación de fuerzas, ahora tienen los 3 poderes del Estado. Por lo tanto, él solo tiene que dar la orden para que se investigue el caso de las desapariciones forzadas. Es importante para nosotros que su mensaje, ¿verdad?, llegue y que sea de verdad, que se cumpla, no que quede solo en palabras, que tiene la oportunidad de resarcir el daño, que tiene la oportunidad de cumplir lo que hasta la fecha los presidentes anteriores no han hecho. Por lo tanto, le pedimos y a la vez exigimos que cumpla con su mandato, que investigue el caso de las desapariciones, que dé la orden para que aperturen los expedientes y que pueda resolver a favor de las víctimas. La verdad, la justicia y la reparación para el pueblo, para las víctimas en general, es importante. Usted, señor presidente, tiene el poder para hacerlo. Esperamos que pueda contribuir para la resarcción de los daños que se cometieron durante el conflicto armado. Podrá decir que que no había nacido, que no conoció de la guerra, pero lo conoce a través de la historia, lo conoce a través de los testimonios, lo ha conocido a través de de la historia, ¿verdad?, de la historia real de las víctimas de las desapariciones forzadas. Bien, muchísimas gracias. No tenemos más tiempo. Quiero agradecerle, Eduardo, por haber estado con nosotros. Gracias, Margarita, por siempre poner estos temas, ¿verdad?, y hablar sobre ellos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por tomar en consideración también estos temas. No son todas las emisoras las que lo hacen. Muchas gracias. Muchas gracias por
atenderlos y a la población también por escuchar, ya que también para nosotros es importante que la población conozca de la verdad sobre los hechos ocurridos. Gracias nuevamente. Bueno, gracias a usted también, que siempre nos escribe y nos llama para dar su aporte, que es muy importante para nosotros. Puede escuchar esta entrevista en nuestro Facebook Live y también en nuestro canal de YouTube. Que tenga buen día. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio